a compartir cómo revivir plantas enfermas. Sucede que cuando tenemos unas plantas bonitas, de repente terminan tristes o a veces por más que las reguemos, les pongamos abono, no se levantan. Por ejemplo, en los geranios o en los novios, estas toman un comportamiento de hojas amarillas y cuando nos damos cuenta es que se nos están pudriendo o en la parte de abajo el sustrato es demasiado compacto, o también por ejemplo en estas plantas de interior que a veces creemos que estas ya se murieron y con el pasar de los días nos van sorprendiendo con hojas nuevas. Por ejemplo, esta calatea es una calatea que les comparto que a veces pensamos que esta se ha muerto y resulta que no, esta vuelve a aparecer y con este tratamiento que les voy a compartir el día de hoy, esta sale así como de maravilla. Por cada litro de agua le vamos a colocar agua oxigenada, le colocamos más o menos una tacita de agua oxigenada o un pocillo tintero, lo vamos a medir de esta manera. Le colocamos más o menos un pocillito tintero, una tacita por cada litro de agua. ¿Qué vamos a hacer con esto? Resulta que a veces cuando tenemos nuestras plantas con el sustrato bastante compacto, este nos va a ayudar a que esta planta se vuelva a tener raíces y el sustrato no sea tan compacto. Este ayuda a abrir espacios y aireación para que este vuelva a ser un poco más fácil para manipulación de plantas o por ejemplo para sus raíces, y también nos ayuda por ejemplo con las plagas. Por ejemplo, yo les comparto que hay algunas plantas que ustedes dicen no, esta ya está enferma, esta ya no se cura, la vamos a botar. Entonces mire, ¿qué hacemos? Empezamos a colocarle riegos ligeros cada vez que le toque a la planta con agua oxigenada más o menos por una semana. Cuando ustedes ya van viendo que la planta va mejorando, suspenden el agua oxigenada porque pues ya va a empezar a revivir de manera bastante bonita. Otra cosa que les comparto es que cuando tenemos por ejemplo nuestras orquídeas así en terapia de agua para que nos empiecen a salir raíces, yo les comparto aquí, si les voy a mostrar bien de cerca, por ejemplo esta que tengo en terapia de agua que yo le coloco acá en algunos videos, pueden ir a ver al canal, que allá está la plantita donde la colocamos en terapia de agua con este método, y lo que yo hago es colocarle este tipo de riego acá por la parte de encima con agua oxigenada y este le ayuda a que las raíces empiecen a salir. Por ejemplo, esta que permanece casi todo el tiempo con terapia de agua le ayuda con todos estos hongos, con todos estos ácaros que a veces se presentan cuando no tenemos ventilación, y así vamos fomentando todo esto. También es importante, por ejemplo, cuando ustedes tienen por ejemplo orquídeas, van a mojar un trapito o lo que tengan en casa y empiezan también a limpiar las hojas. Este también como funciona como fungicida, entonces nos ayuda a revivir nuestra planta. Le empezamos a quitar todo esto, a limpiar por debajo, por encima. Todo esto que estamos haciendo es consintiéndola y ustedes se van dando cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a tener una orquídea en terapia de agua, así como la tenemos acá, estas hojas son bastante débiles, pero cuando le vamos colocando agüita oxigenada, vamos limpiando la hoja, vamos incentivando todo esto. Cuando el agua se va terminando de acá, entonces volvemos a ponerle el agüita con un poquito de agua oxigenada y así vamos cambiándole el agua, y con el pasar de los días ellas van sorprendiéndonos con raíces nuevas, digamos la plaga también va desapareciendo. Por ejemplo, en los anturios a veces lo coge la plaga, a este le tuve que colocar tierra de diatomeas en sus hojas, en todas partes, porque me lo cogió la cochinilla algodonosa blanca, también me lo cogieron los ácaros. Entonces, ¿qué he hecho? Le he colocado agua oxigenada en su riego de esta manera, y también es importante compartirles que las hojitas hay que empezarlas a limpiar por debajo, por encima, con un trapito. Todo esto nos ayuda muchísimo a que nuestras plantas estén hermosas y también nos ayudan con esos ácaros que tenemos en las hojas. Y les comparto también que, por ejemplo, en el caso de los anturios, las hojas que estén feitas no las quiten. ¿Por qué? Porque estas nos ayudan al proceso de la fotosíntesis y cuando nos damos cuenta es que este nos va sorprendiendo con hojas nuevas. Yo les comparto este que estaba bastante deteriorado y con el pasar de los días se me ha puesto así. No le he quitado todas estas hojitas que tengo acá porque se las protegí con un poquito de tierra de diatomeas, y este es el resultado. Simplemente si de pronto a ti no te gusta que las hojas se vean así, simplemente le lava las hojas. Lo que pasa es que aquí estoy esperando que me pase más o menos unos 15 o 20 días y ahí sí lo voy a empezar a lavar. También es importante aclararles que en las hojas nuevas o en las flores nuevas no empiezan a salir ya con estos ácaros, ni tampoco mordidas, ni con estas manchas que les comparto. Simplemente ellas van saliendo de esta manera. Bueno, también les iba a compartir que, por ejemplo, estos anturios, cuando van saliendo las flores en la parte de aquí de adentro, ustedes han notado que estas hojas que son de color, que son las flores, no abren, sino simplemente se enroscan y no vuelven a salir. Entonces es por eso. Entonces vamos a limpiar con agua oxigenada o simplemente en el riego lo vamos colocando así. Bueno, otra cosa que les quería compartir también es que puedes colocar el agua oxigenada
en un atomizador y vas a empezar a colocarlo de esta manera, de abajo hacia arriba, y también podemos ayudarnos y después si le pasamos el pañito. Por ejemplo, aquí ya tienes tu anturio mojado con el atomizador, ahí sí vas a empezar a limpiar las hojas de una manera delicada, con paciencia, lo vas consintiendo de esta manera y así vas a empezar a hacer con todas las hojas. Otro dato importante es cuando tenemos nuestras orquídeas en terapia de botella. Resulta que ellas se van llenando de lama con el pasar de los días porque las tenemos allí en terapia de botella. Y yo les comparto algo. Miren, esta por ejemplo, ella terminó toda su floración y se le pudrieron las raíces. Entonces yo le he dejado esta hoja, la hoja estaba totalmente arrugada. Miren, esas hojas vuelven, sino que a veces se van llenando como una especie de lama más o menos a los 10 o 15 días de haberlas dejado allí. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el trapito, le colocamos el agua con nuestro atomizador de esta manera y empezamos a limpiar. Es normal que esta se empiece a llenar de lama. Miren, aquí ella ya tiene 2 raíces nuevas. Estoy esperando unos días para empezarla ya a pasar a sustrato. Cuando nosotros tenemos las orquídeas en terapia de botella, cuando ya le empiezan a asomar como 3 o 4 raíces, ya las podemos empezar a pasar a materia individual y así sucesivamente. Bueno, como aquí por ejemplo en esta, que a veces me preguntan, no, pero es que con una sola hoja yo no hago nada. Miren, aquí está la planta total y solamente le ha quedado esta hoja. La hoja estaba súper triste, hasta se abrió, entonces simplemente la he dejado de esta manera porque ella también perdió sus raíces. Con las plantas pasa lo mismo que con los seres humanos. Ahí tienen un ciclo, también se mueren, hay otras que se reviven y lo mejor es que estas plantas, estas orquídeas en terapia de botella, ellas vuelven a echar raíces y podemos volverlas a tener de nuevo. Miren, es importante aclararles que cuando tengan las plantas en terapia de botella, tiene que quedar esta botella totalmente sellada, toda totalmente sellada para que esta empiece con su terapia de botella. Otra cosa que les comparto también que me preguntan mucho aquí rapidito es que si le tengo que echar agua cada 8 días, cada 15 días, no, ella le va avisando. Si la botella ya no suda, no se le ve agua por dentro o ustedes no ven que está esta parte húmeda, le vuelven a poner agua. De resto prácticamente dura entre 3 a 4 meses esa agüita que le colocamos allí. Un dato importante que también les voy a compartir es con las orquídeas que a veces tienen unas raíces hermosas, miren, y a veces nosotros no tenemos como esa suerte de sacarlas y empezarlas a trasplantar de inmediato. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago mi mezcla de agua oxigenada, la dejo dentro de su envase como está y aquí tiene por ejemplo unas raíces como con un honguito que es como molesto, a veces ahí como cafecito. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente le empiezo a colocar el agua de esta manera abundante hasta que yo vea que esas raíces se humedezcan por completo. Las dejo allí por un lapso de 10 minutos hasta que esta se humedezca totalmente. ¿Y qué pasa? Como esta agua oxigenada es antibacterial, también nos ayuda muchísimo con las cochinillas, nos ayuda con las raíces, nos colabora también muchísimo. Tiene unos beneficios maravillosos con nuestras plantas. La dejamos allí y ustedes van a notar, y me lo van a dejar en los comentarios para los que se atrevan a hacerlo en casa. Ustedes van a notar que esas raíces que estaban ahí ya feas, como con ese hongo desapareció y volvieron a ser raíces así verdecitas y que con el pasar de los días estas se ponen grises y nos avisan que hay que volver a regar. Bueno, aquí ya tenemos nuestro resucitador de plantas, como lo es el agua oxigenada, entonces aquí ya tenemos nuestra orquídea. ¿Qué vamos a hacer? Como también nos podamos ayudar en las hojas, también empezamos a limpiarla porque nos sirve como fungicida. Entonces vamos a hacerle esto, le quitamos toda la tierra y esto nos ayuda muchísimo a que la planta respire. Estas orquídeas yo las amo porque florecen casi todo el tiempo, son muy fáciles de tener. En países tropicales estas florecen todo el tiempo, va terminando su vara floral, va saliendo la otra. Me gustaría saber si en estos países con estaciones marcadas también estas florecen o qué hacen con ellas cuando empieza el invierno o simplemente se mueren y vuelven a nacer cuando empieza la primavera. Me gustaría saber eso porque no he tenido la oportunidad de conocer ningún país con estación y esto es importante para mí porque, por ejemplo, yo siempre he estado en países tropicales y esto sucede con estas plantas allí que nos florecen, nos regalan hojas bonitas y flores durante todo el año.